Exhortación a la iglesia. Vamos a estudiar, hermanos. Acuérdense que Pablo menciona acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace tres cosas en la iglesia: exhorta, edifica y conforta a la iglesia. El trabajo del Espíritu Santo es edificar. Muchas veces nos enfocamos en edificar o en exhortar, pero también debemos de tener en cuenta la consolación. La consolación viene también en relación a la obediencia. Si no obedecemos lo que el Espíritu dice, lo que la palabra de Dios dice, entonces no podemos ser consolados. Nuestras oraciones no llegan al Señor cuando no obedecemos. La salvación es gratis. El Espíritu Santo nos ayuda a creer para dedicar nuestro corazón verdaderamente a Cristo Jesús. Entonces el Señor quiere nuestro corazón. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? ¿Qué hacemos la mayoría de la iglesia? No le creemos al Señor. Lo dejamos a media. Tenemos un pie en la iglesia y otro en el mundo. Entonces vamos a ver un ejemplo claro aquí. Vamos a estudiar la doctrina, pero enfocado a la iglesia en la Odisea. Acuérdense que hay una carta que menciona Pablo en la carta a los Colosenses que no está en la Biblia, ¿ok? Pero ahorita por la tecnología y lo que está pasando, pues bueno, está disponible para que podamos estudiar esta carta. Nos vamos a enfocar en el estudio de la exhortación a la iglesia de la Odisea a través de Pablo, pero que él menciona también el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, precisamente por no obedecer, ¿qué se escribió primero? ¿La carta a la Odisea o el libro del Apocalipsis, donde menciona la exhortación a la iglesia de la Odisea? Podemos ver, hermanos, yo creo que primero se escribió la carta a la Odisea y después se escribió el libro del Apocalipsis, porque ya menciona que ya Juan era un anciano, aunque Pablo no vivió, vamos, o sea, él anduvo trabajando, predicando el Evangelio, sobre todo a los gentiles. Pero fíjense, independientemente si se escribió primero la carta a la Odisea o el libro del Apocalipsis, es irrelevante porque el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, hermanos. Entonces, fíjense bien, para que vean cómo la iglesia es una. Dios es uno, el Espíritu con Pablo es uno. Nosotros en el Espíritu somos uno con la iglesia. Dios es uno. Dios son muchos, pero Dios es uno. Nadie ha visto Dios. ¿Ok? Nadie ha visto Dios. Dios es uno, ¿por qué? Porque Cristo es uno. Entonces, en Cristo nosotros somos el cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nuestra cabeza, pero nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense bien, vamos a tomar primero Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, ya en este versículo podemos mirar qué es lo que le va a decir a la iglesia de la Odisea. Ya son iglesia, ya escucharon el Evangelio. ¿Ok? Sí. Entonces, el mensaje es este. El testigo fiel y verdadero. O sea, tienen a un falso testigo entre ellos. ¿Ok? Por eso menciona, en el primer versículo menciona, es importante saber eso. Hay un falso testigo en la iglesia. 2. El principio de la creación dice esto. O sea, ¿cuál es el principio de la creación? El Evangelio, hermanos, el Evangelio.
Nosotros recibimos el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús y por lo tanto recibimos el Espíritu Santo. Cristo es nuestra puerta para entrar al conocimiento. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué impide que nosotros entremos en el reino de Dios? ¿Qué impide? Ya Cristo está con nosotros. ¿Qué es lo que impide? Aquí vamos a ver. O sea, ¿por qué la gente no puede tener paz, ni amor, ni gozo en el Espíritu Santo? Precisamente por no entrar, por no escuchar la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo, lo que escribe Pablo a la Odisea, por no hacer esto, pues las personas no pueden entrar en la paz de Dios, en el gozo de Dios, y no pueden amar, no pueden amar. ¿Por qué? Porque es necesario hacer esto. Fíjense lo que dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué el Espíritu dice eso? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque bueno, es mejor estar fuera, porque eventualmente tenemos esperanza para entrar al reino de Dios, que pensar que ya estamos en el reino de Dios, pero no lo estamos. Entonces ese es el problema. Una persona que está tibia cree que anda bien, entonces por eso viene la exhortación, porque no andan bien. ¿Y cuál es el pecado? Aquí está. Porque tú dices, yo soy rico. O sea, su corazón lo tienen enfocado a las riquezas y no en Cristo. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, así como Adán cuando se escondió de la presencia de Dios. O sea, ellos ya habían recibido el mensaje de esperanza que es el Evangelio, pero, como lo dice Jesús en la parábola del sembrador, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas no dejan dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Gozo en el corazón de nosotros, paz, felicidad en nuestro corazón, hermanos. Entonces, fíjense, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, obviamente es alegórico, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Ahí está el Evangelio, una vez más. Las vestiduras blancas es cubrirnos con la sangre del Cordero. Somos pecadores en Él nos limpia, pero debemos de seguirle. Oh, yo ya creo, Señor. Ok, ¿tú crees? Sí, sígueme. Porque Satanás también cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por todos, pero no lo sigue. Al contrario, pelea contra él. O sea, hay que seguir a Jesús. Entonces, fíjense, ah, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos, obviamente están ciegas las personas, unge tus ojos con colirio para que veas el reino de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí Jesús dice a todos los que amo. Entonces fíjense bien, en Juan, capítulo 17 de Juan, menciona, hace una oración, le dice al Padre: Padre, te pido por los que me diste, no te pido por todos. Jesús no pide por todos. Jesús pide por los que el Padre le dio. ¿Cuáles son los que el Padre le da? Los que escuchan el Evangelio, los que reciben el Evangelio. Entonces, entendiendo esto, fíjense, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Por ejemplo, ¿a quién amaba Jesús? Se menciona al que ama. El que escribe al que ama es Juan. Juan menciona en relación a Lázaro. A Lázaro. Señor, al que amas está enfermo. ¿Por qué dice al que amas? Porque él creyó que Jesús era el Mesías. Pero fíjense, allá hay un mensaje importante. A, a, a Lázaro no lo sanó de su enfermedad. No lo sanó, se murió. Se murió. Entonces dice, pero oye, pero si él lo amaba, ¿por qué lo dejó morir? Ah, lo resucitó. ¿Qué es mejor, sanar o resucitar? Entonces, de igual forma, en este mundo hay personas cristianas que el Señor no las sana, pero no quiere decir que no las ama. El Señor las va a resucitar en la otra vida. En la otra vida hay esperanza todavía, porque todo se termina en el séptimo día. Y ya en el octavo día comienza un nuevo ciclo. O sea, en el octavo día, o sea, en el número 1 de la siguiente vida, cuando ya todos le arrebató Jesús a Satanás, todos creen. Los ateos, los que pelearon con Cristo, al último todos creen. Ok, entonces fíjense. Básicamente le dice aquí, búscame a mí. Él es el oro refinado, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, para que no pongas la confianza en este mundo, sino ponla en mí. Así como le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos, yo los cumplo. Te falta uno, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El oro refinado. Tendrás tesoro en el cielo. O sea, Jesús pidiendo por ti para que te vaya bien, para que el Señor te dé felicidad a tu corazón en este mundo, y en la otra vida conocer a Dios. Entonces, Él no quiso. Entonces, fíjense, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, o sea, cambia tu camino. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí está. Ahí está. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, vas a dar fruto, lo que está en la parábola del sembrador. Esta es la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? El que escucha la palabra de Dios y da fruto con perseverancia. ¿Por qué? Porque ya es Cristo en nosotros. Al que venciere, o sea, al que crea, le daré que se siente conmigo en mi trono, donde Él reina, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a ver aquí, porque vamos a entrar en la carta a la Odisea, que no está en la Biblia y debería de estar. Yo le hice preguntas a Cristo Jesús, al Espíritu de Dios, y Él me contestó, básicamente me llevó a esta, o sea, debería de estar la carta a la Odisea de Pablo en la Biblia. Y está mencionada en Colosenses 4, 15 y 16. Dice Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esto me dice que primero se escribió Colosenses. ¿Ok?
está la Odisea, perdón, que primero se escribió la carta a la Odisea y no el libro del Apocalipsis. So, si se fijan, aquí ya Pablo escribió la carta a la Odisea, ¿ok? La manda a la Odisea y manda una a la iglesia de Colosa. Entonces dice, cuando esta carta, la carta a los colosenses, haya sido leída entre ustedes, colosenses, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la carta que escribía la Odisea y que la de la Odisea la lean también vosotros. Pero no está en la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, pero la tenemos disponible. ¿Ok? Entonces vamos a esa carta. Entonces vamos a estudiar desde el capítulo 1 y vamos a mirar cómo es que esta iglesia, si se fijan, Pablo escribe la carta y por alguna razón la iglesia no obedeció. Porque una vez más, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, ahí ya menciona que la gente se hizo rica y aquí vamos a ver por qué. Pablo lo menciona. Pablo, capítulo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo. A la santa comunidad de la Odisea y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿se fijan? La gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios, no el amor al dinero, sino la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones y oramos por vosotros a Dios todo el tiempo. Y aquí viene la exhortación, porque hemos oído a través del Espíritu del Señor, ¿se fijan? El Espíritu Santo nos conduce. Entonces, si el Espíritu Santo nos conduce, sabemos cuando una iglesia anda caminando mal, cuando las personas están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Dice, sabemos por el Espíritu del Señor y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas, que habéis caído en algunas cosas. Fíjense bien. Os habéis elegido, aquí está el pecado, aquí está donde se torcieron. Se han elegido un obispo y un sacerdocio y quieren hacer un ídolo de Cristo. Hacer un ídolo de Cristo, hermanos, es hacerse de Jesús, el humano, un ídolo. Así que vamos a decir como el rey David. Dice, y os habéis reservado, aquí está otra cosa, una casa, un día y vestiduras adornadas. ¿Cuáles son las amonestaciones? Ustedes eligieron un obispo, un sacerdocio, quieren hacer de Cristo un ídolo, 3, 4, se han reservado una casa, o sea, ya no están en la casa de donde deberían de estar, con ninfas, una casa, un día han elegido un día, puede ser el sábado, puede ser el domingo, es irrelevante, se han elegido un día y vestiduras adornadas. O sea, se fueron al Antiguo Testamento. Se fueron al Antiguo Testamento. De igual manera como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham, como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu,
a través de Jesucristo dentro de nosotros. El Espíritu de Jesús dentro de nosotros. Esa es la verdadera circuncisión. El padre Abraham se hizo una circuncisión en el pene y a su hijo también. A su hijo también lo circuncidó. Pero esa circuncisión era simbólica, es alegórica, es simbólica del recibir el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces fíjense, esto ahora os los dejo saber para que conozcan qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa. Aquí están los dolores de parto una vez más. Que habéis visto o no mi persona en carne. Y para que sean exhortados vigorosamente en vuestros corazones, ahí está la exhortación, y para que después querráis unir vuestro amor, en el cual se encuentra toda riqueza del entendimiento. La verdadera riqueza es conocer, entender, propio para reconocer el gran secreto del Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Porque en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Ahí está, o sea, en el cielo hay un tesoro. Hagan de cuenta, lo pueden tomar como un juego. Entonces el Señor pone un tesoro, pero Él quiere que lo busquemos. Y nosotros podemos encontrar ese tesoro en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo Jesús, cuando le dedicamos nuestro corazón a Él, entonces en Él nos lleva y nos abre los tesoros del cielo espirituales. Pero por eso los exhorto, para que nadie los seduzca, para que nadie los embruje, vamos a ponerlo así, los seduzca con palabras adornadas y persuasivas, con raciocinios mentales y con filosofías de los gentiles. Tengan en cuenta los tiempos. Aquí Pablo obviamente está hablando cuál era la filosofía más popular, que de hecho todavía lo es. Sócrates, Aristóteles, Platón. Está hablando de esa filosofía. Entonces dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los gentiles que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Porque comprados fueron para el Padre con la muerte de uno, o sea, en Cristo, hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo queréis consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Se digan, aquí está el Espíritu Santo y el espíritu de la muerte, el de Satanás. Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy siempre con vosotros mediante el poder de Cristo en mí. Y veo vuestra fe y vuestras obras. Por eso quiero seriamente advertirles y mostrarles cómo algunos de ustedes, queridos hermanos, algunos, han caído en una gran insensatez, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Ahí está. Entonces, aquí dice que son algunos, pero acuérdense que también la palabra de Dios dice, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú le pones poquita levadura a una masa, no va a leudar solamente ahí, no, la va a leudar toda. O sea,
una persona que anda caminando mal, si no hay corrección, esa persona, hagan de cuenta, una manzana podrida va a hacer a todas las manzanas podridas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, fíjense, ah, sé lo que quieren, pero que sea así, que mantengáis a Jesús el Cristo como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también anden en el evangelio que les he predicado fielmente. Que arraiguéis raíces seguras en este mismo, y que seas firmes en la fe, así como se los he enseñado a todos ustedes, en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios, que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así como ahora quieren ser, ahí está, quieren ser y quieren tener. O sea, fíjense, hermanos, aquí está el pecado. Ustedes quieren ser importantes, orgullo, y quieren tener dinero. ¿Para qué queremos el dinero? Orgullo, orgullo. Pero así como quieren ser y quieren tener, son adversarios de Cristo y de su palabra. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volverse esclavos y siervos de la ley, tratados duramente y del pecado y de la muerte, de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? Entonces, aquí ya menciona la ley. Ya menciona la ley. Entonces, si se fijan, cuando habla de los ornamentos, o sea, de los vestidos adornados, se están yendo al Antiguo Testamento. Cuando habla de un obispo, por ejemplo, ¿quién fue el primer obispo? ¿Quién fue el primer, o sea, de las personas que gobernó al pueblo? El primero fue Moisés y su hermano Aarón trabajó en el templo. Entonces los levitas, vamos a decir que ahí está el primer obispo. El obispo es el que cuida de la iglesia. ¿Quién cuidó del pueblo de Israel? Moisés. Entonces, en el libro de Levítico ahí menciona los vestidos que se tenían que poner, ahorita no recuerdo los nombres de los gorros que se ponían, pero que es simbólico. Toda la ley es simbólica, hermanos. Es simbólica. Toda la ley se resume en una sola cosa: honrar a Cristo, amar a nuestro Padre Dios y amar a nuestro prójimo. Ahí está toda la ley. Entonces, los primeros 4 mandamientos se trata de vestirnos. O sea, comenzando con el uno, yo soy Jehová que te saca de tierra de servidumbre. O sea, hay que creer primero que hay un solo Dios. El mandamiento número 2 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos. Ahí está el segundo mandamiento. Entonces, Cristo, que cumplió la ley, ¿ahora qué es? Hay que honrar a nuestro Padre Dios. Hay que honrar a Cristo Jesús. Y no debemos de tener, pero primero hay que creer en Jesús. Y 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Esos son los ídolos. No tendrás esos ídolos delante de mí. O sigues al dinero, o sigues al mundo, o me sigues a mí. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Seguir a Jesús, ahí está la ley. Ahí está la ley, en siguiendo a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, entonces ya el Espíritu de Jesús nos ayuda a amar a nuestros hermanos. Sobre todo, hablándoles de su testimonio, que es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces, fíjense,
¿Qué es lo que quieren? Quieren nuevamente volverse a ser esclavos y siervos de la ley, tratados duramente y del pecado y de la muerte, de todo lo que ya hemos sido liberados a través de Jesucristo. La ley es un, vamos a decir, la ley es un tiempo de maldición, hermanos. Es de maldición, porque a través de la ley conocemos el pecado. Entonces, pues no nos conviene irnos a la ley. ¿Por qué? Nos conviene irnos a Cristo. Cristo es la ley. Cristo es amor. Nuestro Padre es amor. El Espíritu del Padre está en Cristo. Entonces, cuando honramos a Cristo, honramos al Padre. ¿Cómo podemos honrar a un Padre al que no conocemos? Pero para eso vino Cristo, porque Él es la imagen misma de nuestro Padre Dios. O sea, Él vino a mostrarlo carnalmente, en la carne. Así es Él espiritualmente. Escuchadme, yo les digo, mirad bien para que no sean engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina larga de lengua de aquellos entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos, o sea, sobre todo los que se van a la ley, que al Señor de la gloria que nos ha redimido. Y que Jesús dijo, no tengan miedo al que los puede matar. O sea, no le tengan miedo a los romanos, no le tengan miedo a los judíos ciegos. Teman más bien a nuestro Padre Dios, que es el que los puede echar en el infierno. En el infierno. Y que a través de Él hemos sido creados, como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Jesucristo? Y tomé la palabra y les dije, hermanos, escuchad, Dios es uno, Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios, o sea, nuestro Padre, es amor. Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. La vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. En Cristo está la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, que es lo mismo que dice en Colosenses. Y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda la gloria, de todo poder y de toda fuerza y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Entonces, fíjense, aquí les dice que no se vayan a la ley y a las ceremonias falsas. Entonces, yo voy a hacer aquí unos comentarios en relación a lo que hace muchas iglesias. No para condenarlos, ¿no? Sino para que si ustedes andan en eso, tengan cuidado, que es lo que está exhortando Pablo aquí. Dice Pablo, porque hay una advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias. Si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Ustedes han sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. En el momento, fíjense cuándo viene la circuncisión. Fíjense bien, ¿ok? ¿Cuándo es la verdadera circuncisión? Aquí está. O sea, que en todo caso es el bautismo, ¿ok? El pueblo de Israel fue bautizado en el mar y en la nube. La iglesia, fíjense bien aquí, fíjense bien, pongan mucha atención a este versículo, es el 24. Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo,
En el momento en que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en nuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. ¿Cuándo es la circuncisión? En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa. Cuando en realidad en tu corazón quieres hacer la voluntad de Dios. Señor, soy un ratero. Perdóname, Señor. Ya no quiero robar. Señor, soy un adúltero. ¿Qué dice el adúltero que no se arrepiente? Dios no puede condenar. Ya Cristo murió por mí y no quiere dejar su vida pecaminosa. ¿Cuándo es la circuncisión? Cuando abandonas vuestra vida pecaminosa, cuando te rindes a Jesús. Señor, hágase en mí según su voluntad, le entrego mi corazón, Señor. Muéstrame, Señor, yo vivo en adulterio, yo soy un ratero, soy un tranza. Ayúdeme, Señor, yo ya no quiero hacer eso, le entrego mi corazón. O sea, tú anhelas ya no seguir esa vida pecaminosa. Entonces, en ese anhelo, en ese deseo de agradar a Cristo, porque lo haces por amor a Él, porque Él primero nos amó a nosotros, ahí está la circuncisión, hermanos. ¿Por qué la gente no quiere, no recibe esta circuncisión? Señor, pues mira, déjame, saco la lotería, hombre, para ganarme la lotería. Eso ahí no puedes recibir la circuncisión, hermano. No puedes. Porque el dinero no te va a dar la felicidad. Entonces tú dices, ok, Señor, pues yo quisiera ser rico, yo quisiera ser millonario. Pero su palabra dice que más bien debo anhelarlo usted. Ok, usted sabe en mi corazón que yo quiero ser un millonario, quiero dinero, quiero esto, quiero el otro. Pero yo quiero hacer su voluntad. Bueno, ahí está siendo circuncidado. Pero acuérdate, debe de ser de todo corazón, no debe de ser fingido. Ya el Espíritu Santo te está ayudando para llevarte ahí. Entonces, cuando tú abandonas vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Fíjense, porque con Cristo fuiste sepultados para el mundo en nuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él, que es lo mismo que está en Colosenses 2:12. Entonces, fíjense, hermanos, ¿cuándo es cuando una persona verdaderamente es bautizada? Una persona, por ejemplo, el pastor o el sacerdote o el como le llamen, dependiendo de la denominación. Si te dicen, no, pues vamos a bautizar a las personas. Si una persona, no, pues yo me quiero bautizar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ok. Tú recibes el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. El Espíritu de Cristo Jesús te dice, entrégale tu corazón. Panchito, el Espíritu Santo te dice, entrégale tu corazón a Cristo. Y tú dices, no, quiero dinero, quiero dinero. El Espíritu y la palabra de Dios te dice, entrégale tu corazón a Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Quiero dinero, quiero dinero. Entonces, haz esta oración. Señor, yo siempre quiero dinero. Yo sé que eso no le agrada. Perdóneme, Señor, perdóneme. Yo le entrego mi corazón y enséñeme sus caminos. Porque probablemente lo más seguro es que no eres feliz si esos son tus pensamientos. Porque el que quiere dinero nunca es suficiente, nunca.
Vamos a ver quién, probablemente en esta generación vamos a ver al primer trillonario. El primer trillonario. Vamos a ver quién va a ser. No va a ser suficiente dinero. Ahora, ellos también son merecedores de la misericordia de Dios. Los billonarios, también por ellos murió Cristo. Entonces debemos de orar por ellos. Hermanos, oremos por los billonarios. Porque sabemos que el dinero no da la felicidad. Ahora, un billonario ayudando a una persona, vengan bendito, una persona cristiana, vengan bendito de mi Padre porque me dieron de comer y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo? Cuando le diste a uno de estos mis hijos, me lo diste a mí. Entonces esas personas, billonarios, pueden entrar en el raciocinio del Evangelio, que la verdadera felicidad está en Cristo y no en el dinero. Pues oremos por ellos. No seamos envidiosos porque ellos tienen dinero y nosotros no. Nosotros tenemos a creer que vale más el dinero, $1 trillón, o tener a Cristo. Pues es obvio, hermanos, que no se puede comparar. Yo le digo a mi hijo, nosotros somos extremadamente wealthy. Somos multimillonarios espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Ahora, Él tiene su propio camino. Obviamente Él quiere también cosas de este mundo. Bueno, hay tiempo para todo. ¿Qué quieren entonces con la circuncisión antigua? O sea, de hacerse la circuncisión en el pene, que ya dejó de ser. ¿Qué con la ceremonia? ¿Se fijan? Aquí Pablo está exhortando acerca de una ceremonia. ¿Qué con la ceremonia que ya no vale nada porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué quieren con el Sabbat o el Shabbat o el día sábado? ¿Se fijan? Estaban celebrando el sábado. O sea, tienen que guardar el sábado. Dice Pablo, no. Ustedes se han escogido un día. Aquí está, el sábado. O sea, lo de la ley. ¿Y qué quieren con el Shabbat o el Sabbat si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Shabbat? Cristo trabajó en sábado. Pero los conozco, dice Pablo, y por eso les digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo. Cristo en nosotros quiere ser pobre en el mundo, pero ustedes quieren dinero, ustedes quieren oro. Esto es el motivo por qué queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Yo les iba a decir que iba a hacer un comentario. Esto es lo que están haciendo mis hermanos católicos, lo que hicieron. Muy probablemente la Iglesia Católica nace en la Odisea. Entonces obviamente viene San Agustín y cambia el día. Él dice, no, es el domingo el que debemos de guardar. Pero hay una ceremonia. Hay una ceremonia. Eso, hermanos, es puro teatro. No quiero lo que yo comparto aquí no es para condenar a mis hermanos, sino para el Señor. Esto es como puro teatro. ¿Ok? Fíjense bien. Ustedes dicen que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Y por eso también debería de existir una ceremonia de sacrificio. La Iglesia Católica hace eso. Una ceremonia del sacrificio de Cristo. Eso es una misa. Entonces, fijan, ¿quién ha tenido la palabra de Dios, la Biblia? La Iglesia Católica. Entonces,
Porque la Iglesia Católica, o sea, el concilio, que decidió qué libros poner y no poner, por qué decidió quitar este libro. O sea, ¿a quién van a engañar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, a los hombres es fácil engañarnos, pero no a Dios. Ahora, Cristo no vino a condenar al mundo. Entonces, si nosotros en la Iglesia Católica conocemos a Jesús, bueno, ya vamos bien, ya vamos bien. Pero para eso son estas cartas, para ser perfectos en Él. O sea, el sacrificio de una ceremonia no nos hace perfectos, nos hace esclavos de los que nos dan. Yo fui esclavo de la Iglesia Católica. Mi mamá fue esclava de la iglesia. ¡Ándale, vámonos a misa! Lo típico, ¿verdad? De las madres, de los padres. ¡Ya fueron a misa! O sea, enfocados en la misa y en la misa cuando Cristo. Ahora, en la misa, durante la misa se lee la palabra de Dios. Eso es bueno, no vamos a condenar eso. Pero el sacrificio de Cristo Jesús con un solo sacrificio nos hace perfectos. ¿A quién le vamos a creer? ¿Lo que dice la Iglesia Católica o lo que dice Pablo? Porque Pablo es un apóstol. Entonces dice, pero yo Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, y que estoy lleno del Espíritu Santo, siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas? A pesar de que fui antes de mi convocación un sirviente y esclavo del templo, mucho más bribón que lo que ustedes jamás fueron. Yo tengo un hermano en Cristo católico que siempre a veces nos ponemos a platicar y siempre, no, usted ya dejó la iglesia verdadera. Es mi compadre, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, compadre, vamos a analizar algo. Cuando yo era católico, yo fui mejor católico que usted, acuérdese. Usted ni siquiera podía comulgar. ¿Por qué? Porque vivía en adulterio. Yo no solamente iba a misa, yo me confesaba y comulgaba, y aparte yo pertenecía al grupo de alabanza. Yo fui mucho mejor que usted como católico. Pero ahora que tengo conocimiento de la palabra de Dios, porque me puso Dios, no me puse yo mismo, ahora sé que no me debo de hacer esclavo de esta doctrina. Ahora, todos venimos de la esclavitud, todos sin excepción. Entonces yo entiendo eso, ¿verdad? Entonces yo le digo, a ver, nomás dígame qué estoy haciendo mal. No, pues ya no pertenezco. Bueno, al último se trata de honrar a Dios, de honrar a Cristo y de amar a mi prójimo. Dígame qué estoy haciendo mal. Dígame qué estoy haciendo mal. Entonces el pertenecer al club no nos salva, hermanos. Pertenecer al club de los católicos no te salva. Pertenecer al club de los protestantes no te salva. ¿Qué te salva? Que entiendas, que conozca que en Cristo está la salvación y que en Él está nuestro Padre Dios, que lo sigas y lo sirvas. Porque si tú crees en Él, entonces ¿por qué no le sirves? Ahora, es Cristo quien llama, no nosotros. Es Cristo quien llama. Entonces, fíjense, aquí estas personas que querían dinero, dinero. Querían ser y querían tener. Pero ahora quiero decirles, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó. Observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad. El Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. Lo digo yo, lo dice Pablo. Vean Juan 4:23, cuando habla con la mujer samaritana. Está en Hechos 9:3, del 3 al 9 también. Le dice, sé que va a venir el Mesías, Señor. Y le dice, yo soy el Mesías. Ustedes, los samaritanos, adoran a Dios en Samaria.
los judíos en Jerusalén, pero la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en un templo. No es necesario ir a una sinagoga, a un templo para adorar. Yo puedo adorar a Dios en el baño. Yo puedo adorar a Dios aquí, en la cocina, en el carro cuando voy manejando. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar que yo esté, porque es en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia. Porque Dios no cegó a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que ser ciego con el fin de perder todo lo que es del mundo, antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. O sea, hermanos, fíjense bien lo que está diciendo Pablo aquí. Dios no nos va a llamar cuando todo está bien. Dios nos llama cuando andamos de lo más ciego, como cristianos o como ateos o en otra religión. O sea, Dios nos llama cuando andamos caminando en todo, en contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca llamó a alguien, ha llamado a alguien porque anda caminando bien. No, hermanos. Pecador, sígueme. Pecadora, sígueme. Ahora, Jesús no dice así. Panchito, sígueme. Sígueme. Simón, sígueme. Y nos cambia el nombre. Nos cambia el nombre. Ahora nos llama fieles. Fieles. Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora vas a ser Pedro, Pedrito. Saúl, ya no te vas a llamar Saúl, ahora te vas a llamar Pablo, ahora eres Pablito. Cristo le cambió el nombre, el Espíritu de Dios le cambió el nombre. Entonces, en la Pascua, en Éxodo 12, ahí dice que hay que comer la Pascua con hierbas amargas. Y las hierbas amargas, hermanos, es el dolor cuando la maldad de los demonios llega al cielo en nuestras vidas. Jesús nos salva. Jesús nos salva. Entonces, a las personas que son tibias, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Entonces el Señor no las sana en este mundo. Se mueren, pensando que andan bien, se mueren, pero se mueren sufriendo. ¿Por qué? Porque Cristo no ora por los que lo rechazan. No ora por los que lo rechazan. O en todo caso, Él quiere que demos fruto. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así? ¿Cómo me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Por eso yo les dije que era un teatro. Entreténganse en sus ceremonias. Pero para los ciegos el mundo con sus ceremonias ya no existe. Con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestiduras o las vestimentas adornadas. Podemos reunirnos en un lugar llamado templo para adorar a Dios, sí, pero acuérdense, ¿cuál es la intención de la persona que levantó el templo? Lo está haciendo para reunirnos ahí porque es difícil reunirnos en la casa de Panchito porque ya los vecinos se quejan porque vienen y se parquean los hermanos ahí, ya para empezar no hay mucho parking, entonces bueno, vamos a rentar un edificio. Ok, ¿cuál es la razón en tu corazón o en el corazón de las personas para rentar un edificio? Bueno, pues para no molestar a las otras personas, pero no porque Cristo, no porque nuestro Padre Dios quiera que nosotros lo adoremos,
en un lugar llamado templo. El templo somos nosotros. Entonces es pecado reunirnos, no es pecado, pero en todo caso, ¿cuáles son las intenciones? Acuérdense, al último, ese edificio, vamos a decir que el pastor Panchito que empezó esa congregación los hizo con buenos propósitos. Imagínense esa congregación que eventualmente la paga, no la renta, sino la paga. Y vamos a decir que es un edificio que ahora vale 8 millones de dólares y ya está pagado. Pues imagínense, cuando venga Ramón y va a predicar ahí, pues va a querer los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? No para predicar el reino de Dios, sino más bien para él enriquecerse. Entonces yo digo, bueno, Dios permite todas estas cosas porque en realidad Cristo tiene todo bajo control. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros no tenemos que hacernos esclavos de las personas, ¿verdad? Para empezar, ustedes pueden discernir si las personas donde se congregan son ávaras, porque la avaricia es idolatría. Entonces, si estás ahí y estás llevando diezmos, te estás haciendo partícipe de los pecados de Ramón, que se quiere enriquecer. Entonces, ¿por qué ser esclavo de los hombres? Mejoraste esclavo de Cristo, predica el evangelio, ¿verdad? Si la congregación anda mal, ¿para qué voy a andar yo con una congregación que anda caminando mal? ¿Qué hizo Jeremías cuando la congregación andaba caminando mal? El Señor lo mandó con una viudita, que ni judía era. Perdón, con Elías. Con Jeremías. Andaba solo, de vez en cuando andaba ahí por ahí otro profeta que anduvo con él. Entonces, hermanos, cuando tenemos a Cristo, necesitamos a Cristo en la soledad. Para que, o sea, en Cristo no hay soledad. Entonces necesitamos la comunidad de la iglesia, pero debemos ser ejemplo para los de afuera, pero no para ser ávaros. Entonces, ahora, si el Señor le dice a una persona, ve a tal congregación, ve. Si el Señor te manda a una congregación, pues Dios sabe por qué te está mandando. A lo mejor te está mandando a ti para que exhortes a los que están ahí, sobre todo al predicador, qué sé yo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, y debe de concordar con la palabra de Dios. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias. ¿Para qué lo llamó el Señor? Sino para alzar los corazones alrededor de los cuales Satanás ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu. Déjenme hacer una pausa aquí. El Espíritu me llevó. Yo nací en la iglesia católica. El Señor me llama, Cristo me llama para servirle. Voy a una iglesia G12, a una iglesia protestante. Entonces, ya estando ahí, voy viendo que en realidad andan enfocados mucho en el diezmo y en el diezmo y en el diezmo. Digo, ay Señor, yo no soporto esto, ¿verdad? Entonces me salgo y eventualmente, que por cierto yo amo, Dios lo sabe, al pastor ahí cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, el Señor sabe cuánto amo yo a este pastor que está ahí. Yo creo verdaderamente que él creía estar haciendo las cosas bien. Eventualmente dejó esa denominación y luego siguió otra y bueno, ahorita no sé dónde está, ¿verdad? Entonces, de ahí el Espíritu me llevó a una iglesia pentecostal unitaria y me tocó ver, hermanos, me tocó ver cómo también ahí la gente está esclavizada del pastor. Ahora el pastor tampoco lo sabe, que tiene esclavos ahí. Entonces, para los que no sepan, los pentecostales unitarios son personas
que tienen su doctrina que si no hablas en lenguas, no tienes la evidencia del Espíritu Santo en ti. Unitaria es de que debes de ser bautizado cuando te sumergen en el agua, que debes de ser bautizado así como en Hechos 2:38, que debes de ser sumergido en agua y te bautizan en el nombre de Cristo Jesús, no en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí sobre todo se leen las escrituras, se estudian las escrituras, pero sobre todo se la pasan orando para expulsar demonios, pero sobre todo para que las personas hablen en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas, esa es una evidencia de que ya la persona cree, pero hay que definir la verdadera lengua. Ellos mismos no entienden que el hablar esas lenguas que ellos hablan es una señal para el incrédulo, así como en 1 Corintios 14. Ellos no lo saben. Ahora, yo los voy a condenar yo por... No, ya en la falsa doctrina ya hay condenación. Entonces, si hay algo que el Espíritu me hacía sentir cuando yo pertenecía a esa iglesia y que por cierto, yo me sentía que era un miembro de esa iglesia, pero yo un día me di cuenta que yo todavía no era un miembro de ahí. No me invitaban a las reuniones como iglesia. Un día por alguna razón escuché, yo digo, ¿what? Y una persona me dijo, hermano, ya deja el pecado, usted anda pecando grandemente y por eso el Señor no le da el don de lenguas. Y yo ya tenía el don de ciencia, pero yo no entendía, Señor, yo no entiendo por qué me tienes aquí. Bueno, ahora ya lo entiendo, el Señor me llevó ahí para mirar. Entonces, la esclavitud de las personas. O sea, yo iba el domingo a la iglesia en la mañana, a las 10 de la mañana, había otra a las 5, o sea, esa es la esclavitud, o sea, hacer lo que el pastor dice. Vengan a las 10 y vengan a las 5. Entonces los que no iban a las 5 de la tarde eran rebeldes. Eran rebeldes. Entonces, no, que nos vamos a reunir que el martes y que el jueves también y que entonces... Y luego de repente un día ahí los niños andaban portándose mal, dice el pastor, ok, les voy a quitar a todos los celulares. Y les quitó literalmente a los jovencitos sus celulares por pecadores. Entonces ya el pastor estaba haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Entonces yo digo, Señor, hasta que eventualmente yo ya no pude soportar la esclavitud del pastor y me sale. Y recuerdo, y un día por ahí, a mí no me decían, pero parte de su creencia es de que tengo que andar vestido con manga larga. Entonces yo un día me fui precisamente con esta camisa. Digo, bueno, si ellos dicen que no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿para qué me voy a poner una de manga larga? Y me puse esta camisa. No, hombre, el pastor me dio duro ahí todo el sermón. Y ahí cabe donde dice, los que seguimos a Cristo nos van a perseguir y nos van a azotar. El azote sobre todo es con la lengua, hermanos. Hagan de cuenta, hay unos rebeldes ahí que se rebelan. Entonces, bueno, la lógica es de que si usted dice que yo no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿para qué? Si está a 100 grados de temperatura y yo no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿para qué voy a sufrir si todavía no lo tengo? No tiene sentido lo que están diciendo. Entonces, no se trata de pelear con las personas. El Señor me estaba mostrando cómo Satanás engaña a la iglesia. A unos de una forma, a otros de otra, a otros de otra, a otros de otra. Al último, hermanos, Satanás nos puede hacer esclavos de cualquier cosa. A mí puede ser un esclavo de mi propia doctrina. De que todos están mal, pero yo estoy bien. Eso ya sería de Satanás. No, hermanos, el que
exhorta al ser humano es el Espíritu Santo. Y el que tiene oídos para oír lo que yo estoy compartiendo, oye. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no mira estos videos, hermanos. Menos a estas alturas. Menos a estas alturas. Yo casi siempre guardo para lo último del video para compartir cosas sobrenaturales. Entonces dice, para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte, o sea, del sufrimiento. ¿Cómo? Dándole libertad al espíritu, la paz del alma. O sea, tener paz en el Señor. Y ya no tenerle miedo a la muerte. Pero, ¿de qué sirve a mí, a vosotros, mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que quieren dirigirse nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso les pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistan de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mirad, Babilonia, lo mismo que está en el libro del Apocalipsis, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Babilonia destruyó a muchos pueblos. Destruyó al pueblo de Israel también. Destruyó el templo. El templo que construyó Salomón lo destruyó Babilonia. Por eso, ahora, ¿qué le está diciendo Babilonia a la iglesia apóstata? ¿Qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia para destruir los templos que somos nosotros? Por eso, abandonar todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó porque estuvieron muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne. O sea, el prepucio, una mujer a lo mejor tiene que meterse a leer lo que es el prepucio y qué implica el prepucio. O sea, en el pene, es necesario hablar de esto, en el pene hay placer, así como en las mujeres también tienen su forma para llegar al orgasmo. Entonces en el pene hay un prepucio. Los judíos, por ser judíos, todavía hasta la fecha muchos se hacen la circuncisión, o sea, les quitan el prepucio del pene. En el pene hay placer. Entonces, en este mundo hay placer. El tener dinero es placer, en ser importante es placer, en vivir en casas grandotas, en castillos hay placer. En este mundo hay placer, pero hay un placer divino. El placer divino, hermano, estás por encima del placer de este mundo. O sea, cuando el Señor me lleva al Edén, yo sentí en mi corazón, en mi ser, una paz, un gozo, pero sobre todo un gozo que no se puede experimentar en esta vida. No es posible experimentarlo en esta vida. Es sobrenatural, hermanos. Es sobrenatural. Entonces, en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo recibimos este placer de Dios, que es mucho mejor que el placer carnal. Entonces, fíjense bien. Pero Cristo os vivificó, que estuvieron muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, o sea, en los placeres de este mundo. Y los ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz, los 10 mandamientos, una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos.
Vayan y estudien Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia a guardar los 10 mandamientos. Pero en la carta a los hebreos dice, por el testigo de 2 personas, si una persona peca en contra de los 10 mandamientos, por el testigo de 2 personas merece la muerte. Cuanto más el que pisotee la sangre del cordero. Entonces no piensen que no hay castigo por pisotear la carne. Si antes, por cometer un pecado de los 10 mandamientos, era causa de muerte, ahora mucho más, pisotear la sangre del cordero. Entonces, estar bajo la ley de los 10 mandamientos, hermanos, dice, aquí lo dice Pablo, se manifestaban las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos, pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro de la muerte del mundo, en el juicio y en el de la muerte. Entonces, que es lo mismo que está en Colosenses 2 y en Efesios 2:15. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro de juicio? Oh necios, ciegos de toda necedad, ustedes que habéis sido liberados en Cristo, ahora quieren ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado. Tengan en cuenta que a Cristo cuando lo crucificaron estaba desnudo totalmente, hermanos. En la cruz, así en los símbolos de la cruz lo ponen así como con como que le tapan. No, hermanos, a Jesús lo crucificaron desnudo. Como se dice mundanamente, encuerado. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras vergüenzas. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios. Y para que vosotros podáis caminar en honra, Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia y junto con Él la llevó a la cruz. Hebreos 12. Oh vosotros vivificados en Cristo, ¿qué es lo que los ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregarlos a la muerte? Ahora, ¿con qué debo compararlos? ¿Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo? Si ustedes son como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa, escuchadme, grábenlo bien en vuestras mentes. ¿De qué les sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? Vayan y lean Jeremías 2 y 3. Que fue lo mismo que le dijo. O sea, Pablo no saca esta escritura al azar. Él siempre se va al Antiguo Testamento, hermano. No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos lados para ver si encuentra a aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente. El Señor a través de Jeremías les dice, ustedes son como un animal, como una meretriz ardiente en su deseo en el desierto. Y por andar así, por eso Dios usó a Nabucodonosor, que es figura de Satanás, para castigar al pueblo de Israel.
Ahora tengan en cuenta que Dios no castigó al remanente. Entre ese remanente estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios hizo milagros a través de ellos. No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomarse, ya lo leí. Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de vergüenza. Oh, la Odisea. Aquí dice 10 veces, no lo dice al azar, porque hay 10 mandamientos. 10 mandamientos. Cuando se van a la ley, pues es obvio que no van a cumplir ninguno de los 10 mandamientos. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Se acuerdan que el mandamiento era no se hagan a imagen y semejanza de este mundo? Bueno, cuando andamos tras el dinero somos a semejanza de Satanás, no de Dios, de Satanás. Sabéis lo que hará el novio honrado, Jesús, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. Aquí está la venida de Cristo, hermanos. Espiritual. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, por recibir el Evangelio. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. El Espíritu nos ayuda, ¿para qué? Para estar despiertos para la venida de Cristo a nuestros corazones. Pero debemos de hacer las obras. Debemos de anhelar a Cristo, debemos de amar a nuestro prójimo. Si nosotros hacemos eso, entonces cuando Cristo, que no está lejos, pasa por cerca de nosotros, espiritualmente, entonces cuando Él viene y come con nosotros es cuando recibimos, por ejemplo, en mi caso, cuando yo comí con Cristo y Él conmigo, fue cuando me llevó al Edén. Me llevó al Edén. Me dio paz que sobrepasa todo, o sea, di fruto. Ese es el fruto del Espíritu. Gozo en mi corazón y paz en mi alma, paz en mi corazón. Eso yo lo he vivido ya. Pero es estar dando fruto con perseverancia, pero debo de estar conectado con Cristo siempre, hermano, siempre, así igualmente tú. Entonces, cuando Cristo pasa, fíjense bien, si Cristo viene y está uno, yo quiero dinero, pues Cristo va a pasar y se va a pasar de largo. O sea, es lo mismo que la parábola de las 10 vírgenes. O sea, viene Cristo y nada. O sea, fíjense bien, las vírgenes tenían lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos la palabra, pero necesitamos el aceite. Entonces nosotros podemos tener el aceite anhelando siempre conocer el rostro de Dios, anhelando a Cristo Jesús y no las cosas del mundo. No las cosas del mundo, es anhelar a Cristo, anhelar a nuestro Padre Dios. Entonces ahí es donde está, hermanos. Cuando viene Cristo y nosotros estamos despiertos en Cristo Jesús, entonces ahí ya las personas que han tenido estas experiencias pues ya saben. Y eso mismo aumenta su fe para mantenerse en eso, para seguir dando fruto con perseverancia. Entonces, pero acuérdense, hay unos que dan al 30, al 60 y otros al 100. Entonces fíjense. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer, una mujer desvergonzada que anda nomás ahí, que quiere dinero, que quiere sexo, que quiere esto, que quiere las cosas del mundo? Cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa, él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar.
a uno de hombre, a uno de hombre. ¿Verdad? Vamos a decir, yo tengo mi novia se llama Panchita o Luisita, ¿verdad? Y ya, entonces de repente ya me voy a casar con Luisita, y un día voy y resulta que anda con Ramón. Anda ahí toda desvergonzada con Ramón, ahí echándole ojito y papi, que no sé qué, o besuqueándose con él, o... Entonces uno de hombre, ¿qué va a hacer? Pues uno se va a pasar de lado, uno se va a pasar de lado. Eso lo podemos entender en la carne, espiritualmente es igual, hermanos. Dios quiere darnos felicidad a nuestro corazón, una felicidad que no sabes que existe, porque no lo sabes, si no lo has recibido, es porque no lo sabes. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, viene Cristo, tú lo estás esperando, entonces recibes el gozo, la paz de Cristo, entonces se entiende, ya no hay necesidad que nadie te lo explique, ya lo sabes. Yo no lo sabía, aunque yo he mirado la palabra, he estudiado la palabra de Dios, he escuchado la palabra de Dios toda mi vida, pero yo no entendía eso y no la volverá a mirar. Aún si ella cayera en la mayor miseria. Por eso yo les digo, por ejemplo, bueno, viene Panchito, ¿verdad? Y recibe al Señor. ¿Verdad? Gracias, Señor. Todo. Entonces ya el Espíritu Santo le dice, mira, sigue a Cristo. No, no, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Sigue a Cristo, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Yo quiero ser importante, sigue a Cristo. Ya es cristiano, inclusive puede ser hasta un pastor. Sigue a Cristo. No, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Entonces viene Cristo. ¿Y qué dice? Nunca más desfruto. Nunca más. Entonces resulta que Panchito, ¿okay?, que andaba siguiendo a Ramón, porque Ramón siempre anda tras el dinero, entonces ya le viene una desgracia a Panchito y le dice, ay Señor, y de repente hasta puede tener viene con Cristo y le dice, Señor, dice, ¿qué quieres? Señor, ayúdame, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? No te conozco. Señor, yo anduve predicando allá, anduve predicando esto, anduve haciendo esto. No te conozco. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, o sea, al sufrimiento eterno. ¿Cuál es el sufrimiento eterno? Tú te separaste de Cristo. Tú no lo quisiste. Entonces te viene, ¿verdad? Te pega, qué sé yo, una enfermedad. Vaya, te puede asustar hasta una mosca. Viene una mosca, ¡ay, una mosca! O sea, una simple mosca te asusta. Te asusta, o sea, eso le pasa a una persona. Satanás hace eso, hermano. Satanás no más dice, ahora sí eres mío, ¿no? Aquí te voy a dar. Satanás le puede dar al ser humano con cualquier cosa, hermano, con una mosca, con un mosquito, con la muerte de sus hijos, quitándole dinero, dándole una enfermedad, con cualquier cosa. O sea, cuando están a merced de Satanás, hermanos, y ya estamos separados de Cristo, pues ya hay que esperar hasta la segunda venida de Cristo. Entonces yo por eso les digo, hay personas a las que dijeron, no te quiero, eran cristianas, pero no quisieron amar, no quisieron perdonar. Entonces dice Cristo, da fruto, hijo, hija, perdona. No, es que me violó. Perdona, mira, yo te he perdonado todos tus pecados. Es que tú no sabes lo que es una violación o no sabes. Y no quieren perdonar, no quieren. Entonces, el que no quiere perdonar, Dios le da tiempo para que cambie su camino. Y son ellos los que no quieren. Entonces, ¿verdaderamente creen en Jesús? No creen en Jesús, hermano. No creen en Jesús. ¿Por qué? Porque si creyeran, perdonarían. O sea, porque Jesús dijo, perdona. El Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está incluyendo todo, todo, todo.
y nosotros no queremos perdonar. Entonces, no, ¿no quieres? Entonces, cuando una persona ya está a merced de Satanás, hermanos, pues ya, o sea, ya, ni modo, o sea, tú así lo quisiste. Esa persona puede ser un familiar, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu, o sea, entonces debemos de pedir, debemos de orar unos por otros para que el Señor tenga misericordia y la tiene. Entonces Él dice, trabajen sobre todo por los que no los conocen. ¿Por qué? Porque por tu familia, eventualmente en la otra vida o en esta vida, según Dios lo diga, nuestras familias son bendecidas por un creyente en la familia. Si el padre, el esposo, le sirve a Cristo, toda la familia es bendecida. Pero la mujer se debe de someter a su esposo y los hijos a su padre. Deben de honrarlo. Si lo deshonran, entonces le va mal al hijo o a la hija o al esposo o a la esposa. Si una mujer le entrega su vida a Cristo, su esposo es santo, sus hijos también. Si su esposo la trata mal, si sus hijos no la honran, entonces Dios trata con su esposo y trata con sus hijos. Porque nadie se mete contra una hija de Dios. Nadie. Y no hay consecuencia. Entonces entiendan eso, ¿ok? Entonces dice, y no la volverá a mirar, aun si cayera en la mayor miseria. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones. Y fíjense bien, la venida de Cristo, donde deberías esperarle. Aquí está la venida del Mesías a nuestras vidas. Pero ustedes desprecian este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto: dinero, reputación y ambición de poder. Entonces tenemos que rechazar esto, hermano. No tenemos que tener envidia. A mí el Espíritu me dijo, no tengas envidia. El Señor me quitó el amor al dinero. Entonces me dice, en un sueño me mostró, ¿verdad? No, son pocos los que te van a escuchar. Y ya escuché, no tengas envidia de otras personas. Está bien, Señor. Y ambición de poder. O sea, aquí va de la mano. O sea, de repente yo quisiera que le llegara a 1 millón de personas, ¿no? Ahora, hay predicadores que le pueden llegar a 1 millón de personas, o 2 o 3. Bueno, Dios le da a cada quien como Él quiere. A mí me dio unos poquitos. Y me lo dijo, me lo mostró en un sueño. Entonces ya lo sé. Ya lo sé. Entonces alguien podría decir, ay, el hermano aquí ya tiene muchos años compartiendo y apenas tiene como 15, 20 personas. Hermanos, en el tiempo de Noé, ¿cuántas personas se convirtieron? Ninguna. Y duró 120 años. Pero Dios salvó a Noé y su familia. Entonces, es irrelevante de cuántas personas. Yo quisiera que llegara a todo mundo el mensaje de esperanza. Pero bueno, esto es así, hermanos. Deben de esperarle en sus corazones, pero ustedes desprecian ese templo, ese lugar sagrado. Pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte. O sea, mucha gente termina en la ley, en la ley.
si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo mundano, vuestros días festivos, el sábado, el domingo, y vuestras vestiduras adornadas. Esto lo hacen muchas denominaciones, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y de hecho hay personas, pastores que dicen, deben de vestirse bien, no vengan a la casa de Dios así, hermanos. Uno puede andar en sandalias, en guaraches y ir a la congregación. Eso no es pecado, hermanos. Eso no es pecado, eso es mundano. Un predicador puede andar vestido de la forma que sea. O sea, el no llevar un traje, una corbata. ¿Para qué se usa un traje, una corbata? Eso es mundano. Bueno, se causa una buena impresión, ¿verdad? Pero en realidad, por ejemplo, hay un pastor, se llama Francis Chan. Él siempre trae sus chanclitas. Peloncito, él es chino-americano. Francis Chan se llama él. Él anda con sus sandalias siempre. Que por cierto, Dios ha hecho muchos milagros a través de él en el Espíritu, ¿verdad? Y él anda ahí predicando así como en el tiempo de los apóstoles. Dejó una congregación de miles porque dice, pues aquí no estamos creciendo. Entonces dijo, no, no, o sea, empezaron poquitos, vamos a decir 20, 30, 50, llegaron a 5,000 y 5,000, creo que era 5,000, 5,000, y de ahí ya no pasaron. Dijeron, no, esto es para que crezca. Entonces se fue y empezaron a hacer células para que sean en las casas. Y no que él sea el maestro de todos, el pastor de todos, sino dijo, no, no, vamos a hacerlo como está en el libro de los Hechos. Él es un cristiano, de alguna forma, él es como calvinista, pero no es como calvinista, vamos a decir, tienen sus diferencias. Pero bueno, él predica el Evangelio, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo voy a parar aquí en esta parte, voy a hacer una segunda y probablemente una tercera estudio para terminar toda la carta. Dice, lo mismo hará el Señor porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones. Dice, pero yo les digo, ustedes que andan andan coqueteando con el mundo por oro, reputación y ambición de poder, y anhelan todo esto, así como está en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 6. Pero yo les digo, el Señor se retirará y dejará a merced de todo meretricio de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonan por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Y vayan y busquen lo que era una ramera babilónica. Voy a parar en el capítulo 1. Entonces ya en la segunda parte vamos a mirar acerca de las doctrinas equivocas. Entonces, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.